También aquí en los estudios el congresista Eduardo Salguana, congresista de Alianza para el Progreso, a quien hemos invitado para discutir a propósito de un proyecto que él impulsa, un proyecto que tipificaría el delito de terrorismo urbano, ¿no? A propósito de lo ocurrido anoche en Trujillo. Pero el problema de la criminalidad, congresista, y gracias por estar con nosotros esta noche, es un problema de larga data. Es decir, que no se ha podido parar a tiempo y hay estadísticas que así lo corroboran. Uno revisa nada más, por ejemplo, estadísticas oficiales. En el año 2017, ¿cuántos asesinatos se registraban por año en nuestro país? 674. 2024, 2057. El crecimiento ha sido impresionante. Se ha multiplicado varias veces. ¿Puede una ley de terrorismo urbano servir de algo, digamos, para contrarrestar cuando ya hay leyes lo suficientemente drásticas para castigar delitos como la extorsión, por ejemplo, el crimen organizado, el sicariato, entre otros, vinculados a estas situaciones? Mávila, buenas noches. Buenas Encantado de noches. estar aquí. Gracias por la invitación. Evidentemente una ley ayuda en parte, pero evidentemente combatir la criminalidad, como tú bien has señalado, que es un tema de larga data, porque si tú recuerdas los antecedentes de extorsión en el norte y que vino de más allá de las fronteras del Perú, del norte de Sudamérica, no es un tema nuevo. Es un tema que ya veníamos escuchando en Trujillo, básicamente en Piura, en Chiclayo, básicamente en La Libertad, desde hace un promedio de unos 20 años. Tenemos amigos, familiares y siempre te comentaban el hecho. Lamentablemente el Estado no tuvo una respuesta adecuada en su momento y se dejó crecer y estamos en una situación, creo, límite, porque lo de ayer en Trujillo Sí. es totalmente inaceptable, censurable y creo que toda la sociedad, así como hemos cerrado filas frente al tema de Santa Rosa y las declaraciones irresponsables de Petro, tenemos que cerrar filas también en torno a la lucha contra la criminalidad. Antes de que entremos al detalle de la ley de terrorismo urbano, quisiera preguntarle por si cabe, hacer una autocrítica de Alianza para el Progreso, que es el partido que ha estado varias veces en el poder, a cargo de la región La Libertad, justamente hoy convertida en el epicentro de este tipo de crimen. Es decir, hace unos instantes hablábamos con un exalcalde, entiendo, y un poblador, y muchos se sienten inconformes con la gestión del señor César Acuña. Y es más, dicen, el señor César Acuña es en parte responsable de lo que ha ocurrido y se ha venido incubando en esta región. ¿Cómo lo toma usted como representante de ese partido político? No, lo aceptamos obviamente con humildad, hay que saber escuchar las críticas y obviamente siempre se puede mejorar el trabajo que uno hace en la gestión pública. Y precisamente ahora en la mañana que estuve en Los Pasos Perdidos me preguntaban de esto y yo solicité al Gobierno Regional de La Libertad información sobre, por ejemplo, la ejecución presupuestal y los presupuestos utilizados en temas de seguridad ciudadana, precisando que evidentemente esto es una responsabilidad básica del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. Los gobiernos regionales son responsables del desarrollo regional y obviamente la seguridad ciudadana es parte de ella. ¿Cuánto presupuesto ha utilizado el gobierno regional en los últimos 3 años y medio, 4 años? 80 millones de soles. Se han comprado más de 100 patrulleros, se han refaccionado cerca de 20 comisarías, se han implementado con chalecos antibalas y una serie de implementos para la policía. Pero eso no es suficiente. Y evidentemente eso tiene que ver también con el sistema de administración de justicia, con la falta de capacidad logística de la policía, falta de efectivos. Necesitamos 300.000 y solo hay 140.000 en el Perú. Se incorporan 4.000 y se retiran 7.000. O sea, hay un problema estructural en torno a la seguridad ciudadana y tenemos que verlo, por tanto, con un sentido integral holístico. Ese problema estructural incluye la corrupción, porque algo que alguna gente menciona, gente de Trujillo, de La Libertad, es que aquí estas organizaciones criminales han penetrado las instituciones, han penetrado la fiscalía, han penetrado el Poder Judicial, han penetrado la policía. Hechos de corrupción en la policía hemos conocido varios, ¿no? Personal policial detenido porque forma parte de una organización criminal. Por eso es que el problema y el enemigo parece mucho más serio y más difícil de atacar que incluso aquel que enfrentamos los peruanos contra Sendero Luminoso, contra el terrorismo que lideró Sendero Luminoso y el MRTA en los años 80. Lo que tú dices es completamente cierto. Y los especialistas y la gente que conoce a fondo el tema policial y obviamente el sentido común del ciudadano que todos los días tiene problemas a veces con policías que deshonran el uniforme sagrado de la policía,
tenemos los casos de corrupción a fondo. Si uno revisa la data estadística, por ejemplo, ¿cuántos policías al año son dados de baja por procesos disciplinarios por casos de corrupción? No son cientos, son miles. Entonces hay un problema de fondo. Yo creo lo que se amerita aquí en este caso, necesitamos declarar en emergencia a la policía y una completa y total reorganización. Y eso tiene que ir paralelo, por ejemplo, reforzando algunos sistemas. Por ejemplo, el tema de inteligencia. Es un tema que lamentablemente en los últimos años no se ha incidido, pese a que en los últimos 4 o 5 años el Congreso de la República le ha dotado de recursos a la policía, le ha dado las herramientas necesarias, pero lamentablemente no se ha avanzado. Y si uno revisa ya el tema logístico, el tema de comisarías, patrulleros, armas, municiones, sistema de comunicación, las comisarías en la frontera son totalmente destartaladas. En mi propia región, para no mencionar Santa Rosa. Entonces, hay un problema de fondo de gestión de la policía y de gestión del Ministerio del Interior. Pero también de decisión política. Por supuesto. Esa palabra por clave, supuesto. decisión Así política. es, La así es. decisión política que pasa por eliminar la corrupción de las Así es. instituciones que son clave, dotarlas de todo lo que se requiere, pero además no ganamos nada si no hay una estrategia clara. Y como usted dice, una posición sólida de todas las instituciones frente a un enemigo común. Usted ha sido presidente del Congreso. Hoy está promoviendo la ley de terrorismo urbano. ¿Por qué en la mesa directiva, durante su presidencia, no la promovió con más insistencia? Si ya sabíamos lo que iba a ocurrir, esperábamos otro atentado como este. Antes de contestar tu pregunta, que es muy importante, tengo que señalar que solo el tema de la seguridad ciudadana no solamente es policía o Ministerio del Interior, es el sistema judicial en su conjunto. ¿Cómo está la Fiscalía de la Nación? Entrampado en sus problemas, deslegitimado y con serios problemas institucionales. Con una fiscal de la Nación con serios problemas con la Junta Nacional de Justicia, con la nueva fiscal que reingresa. Pero todo eso afecta, yo lo entiendo, porque la Fiscalía tiene que ver con la titularidad de la acción penal. Pero siento que hay una tendencia a responsabilizar a la Fiscalía por parte del Congreso y por parte del Poder Ejecutivo permanentemente. En el Ministerio del Interior nos dicen lo mismo, pero la responsabilidad es de los fiscales o de los jueces que liberan a los delincuentes. Pero yo le digo, yo creo que en el Perú, y creo no equivocarme, la corrupción es transversal, porque también ocurre con la policía. Y la pregunta concreta es, si usted está convencido de que una ley de terrorismo urbano, y ahora nos dirá por qué está convencido de ello, puede de alguna manera contribuir a luchar contra este tipo de crimen en particular, ¿por qué no lo promovió cuando usted era presidente del Congreso? Sí, no, déjame terminar la idea. No digo que la Fiscalía de la Nación o el Ministerio Público tenga la responsabilidad. Hay fiscales, y conozco provinciales, superiores, gente muy competente, muy capaz y sumamente identificado con la persecución del delito. Eso es correcto. Pero de igual manera en el Poder Judicial hay que acabar, por ejemplo, con la precariedad de los magistrados. Hay que crear, por ejemplo, hemos creado en mi gestión, ya entrando a responder tu pregunta, hemos creado el Sistema Nacional de Flagrancia Delictiva, que era un pedido y una exigencia de la Presidencia del Poder Judicial, y precisamente la autoría de esa ley es de quien está hablando en este momento. En mi gestión como presidente, nosotros planteamos la ley de terrorismo urbano en mayo del 2025. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, y tú recordarás que el propio Ejecutivo planteó una norma similar y la presidenta le exigió en varias oportunidades. Lamentablemente en la Comisión de Justicia se entendió que eso no era procedente, no lo dictaminaron al final, conversamos con el presidente de la comisión de ese entonces, no lo hicieron y se aprobaron un conjunto de normas paralelas y promovimos otras. Nosotros trabajamos, por ejemplo, el de creación de unidades de flagrancia que te comento, la creación de denuncias del sistema de denuncias digitales ante la Policía Nacional del Perú, el tema de la presunción de inocencia de los policías que utilizan sus armas de fuego en situaciones de flagrancia delictiva, que ha permitido que ahora estén utilizando con mayor garantía, el tema de determinar la responsabilidad de los menores de 18 y mayores de 16 años en temas de sicariato y homicidio. Dentro de los 3 detenidos por la explosión en Trujillo hay 2 menores de edad. Es la información que por lo menos manejamos a esta hora de la noche, lo poco que se sabe. Y va a ser sancionado conforme al Código Penal y además las personas que lo han inducido, es decir, los han instigado a cometer el delito de Claro, sicariato. pero la gran pregunta nuevamente es ¿por qué un marco legal por sí solo remediaría, por ejemplo, la falta de efectivos, la falta de servicio de inteligencia, la falta de dinero que necesita la Fiscalía para implementar fiscalías que de manera mucho más rápida esclarezcan este tipo de investigaciones y de jueces muchos más expeditos y rápidos para enviar a la cárcel? Además, no hemos mencionado todavía un sistema penitenciario que presenta también, sabemos, problemas históricos, que está en crisis hace tiempo.
justamente tú has señalado, lo has descrito de manera muy rápida, lo que contiene la ley que declara de emergencia a la Policía Nacional del Perú. Esa ley, por ejemplo, Esa ¿se norma aprobó? se ha aprobado, es ley de la República en este momento. Y yo el día de hoy he estado revisando el portal del Ministerio del Interior y lamentablemente no se está implementando. ¿Qué se dijo en esa norma? Lo que tú dices, recursos para la policía. ¿De quién depende la implementación de la norma? Con procesos de compra extraordinarios, o sea, directos. Segundo, el uso de los recursos para pagar a quién, a quienes hacen patrullaje en la calle o motorizado. Tercero, permite a los gobiernos regionales y locales firmar convenios con la policía para ejecutar sus proyectos de inversión en temas de seguridad ciudadana. Es decir, lo que tú estás señalando ya está en normas aprobadas durante que fue mi gestión. Lamentablemente el gobierno no lo está implementando y evidentemente nosotros vamos, paralelo al tema de promover la ley de terrorismo urbano, lo que vamos a hacer es exigir e invitarlo al ministro del Interior que venga a la Comisión de Defensa o si no al Pleno del Congreso para que informe cómo se están implementando estas leyes, porque el Congreso en parte ha cumplido su rol, pero ahora el Ejecutivo tiene que dar sus reglamentos, tiene que implementar, tiene que comprar, tiene que reorganizar y eso lamentablemente no se está haciendo. Correcto. No me ha terminado de responder por qué cree que una ley puede coadyuvar a la solución de este problema. En este caso, yo creo que hay un tema concreto. Las conductas delictivas tienen que tipificarse, tienen que etiquetarse según su naturaleza, según su gravedad, según los bienes jurídicos que afectan. En este caso, decir terrorismo urbano, estamos hablando de, uno, aplicar las normas más severas que pueda haber en el Código Penal. Por ejemplo, ¿se habla de cadena perpetua? 35 años como mínimo y en los casos agravados, cadena perpetua. Segundo, no tienen derecho a ningún beneficio penitenciario que establece el Código de Ejecución Penal. Tercero, se tiene que crear las unidades, las divisiones de terrorismo urbano en la Fiscalía de la Nación, la división también de terrorismo urbano en la Policía Nacional del Perú. Es decir, se arma todo un andamiaje en torno a quienes usan el terror, la zozobra, con uso de explosivos, afectan la vida de los ciudadanos y evidentemente crean además una imagen internacional negativa del país. A esos señores, terrorismo urbano y las penas más gravosas y además de ello ningún beneficio penitenciario. Las penas más gravosas, pero ahí yo le podría decir, ¿y qué hacemos con los criminales que desde los penales dirigen este tipo de acciones? Ese es otro tema también. Por eso te decía, el tema es Tenemos integral, la ley, por supuesto. los condenamos a cadena perpetua, ¿dónde los metemos? Si los penales están hacinados y no se ha iniciado la construcción ni la expansión de nuevos penales. Ese es otro tema que se tiene que atender. ¿Qué hacemos? Bueno, tiene que ir a los penales que existen en está este la momento. pena, pero no está quien la ejecute, la ponga en marcha y finalmente haga que se cumpla eso que usted ha dicho. Bueno, que el se tema llama, del INPE es un problema también a porque resolver, ¿no? disuasivo no va a ser. Estos criminales están dispuestos a todo. Le sacan la lengua a la autoridad. El famoso monstruo graba videos y reta a la policía para que lo capture. El problema de las penas es que no se ejecutan y no se cumplen. Es decir, las leyes están ahí, el Congreso ha dado norma, hay un marco legal, en mi concepto positivo, pero el sistema de justicia tiene que actuar. ¿Estaría usted de acuerdo? Lo que no tiene que haber es la impunidad. Correcto. ¿Estaría usted de acuerdo en utilizar, por ejemplo, mecanismos que se usaron para la lucha contra subversiva, en este caso contra el crimen organizado? Me refiero a, de pronto, crear unidades especiales en la policía con una persona calificada, porque ¿cómo calificaría usted la gestión de este ministro del Interior comparándola con sus antecesores? ¿Usted siente que hemos mejorado o que hemos retrocedido? ¿Qué le dice? Lo que tú estás diciendo de la división especializada, por ejemplo, está en el proyecto de ley, porque necesitamos tener una DINCOTE que capturó a Abimael Guzmán el año 90, en la década del 90. Porque el terrorismo no se venció, ¿no?, con una represión indiscriminada, sino con inteligencia. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Y eso me parece que en este momento está faltando. Y yo creo que los televidentes que nos están viendo en este momento se dan cuenta. Nosotros sabíamos quién era el enemigo, ¿correcto? Abimael Guzmán Reynoso, Sendero Luminoso, quería llegar al poder, ¿no?, destruir el Estado tal como lo conocíamos y refundar, decían ellos, un nuevo Estado peruano, en base a las reglas que tenían y además en base al terror, destruyendo todo, tierra arrasada. La gran pregunta ahora es, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Quiénes mueven ese poder económico? Se habla incluso de que esta gente tendría cuentas en el extranjero. Tienen mejores armas, mejor acceso a explosivos que la propia policía. Mira, 20 cartuchos de dinamita. Hay un tema que lo que tú estás exponiendo de manera muy explícita y clara
nos lleva al tema del uso de tecnología y al aporte que tienen que hacer los bancos y el sistema financiero. Además de ello, las empresas de telecomunicaciones. Mira, en el Perú es uno de los pocos países donde hay serias restricciones para conocer la identidad de quien está detrás de una llamada extorsiva. Y eso, las empresas de telecomunicaciones que nos deben estar viendo, tienen en gran medida la posibilidad de contribuir más de lo que están haciendo en este momento. En una reunión que tuvimos en la Comisión de Defensa a la cual yo asistí, se conversaba y vino un experto extranjero que lo trajeron a la comisión y él decía que en otros países sí es posible identificar rápidamente el email del teléfono donde se estaba haciendo las llamadas extorsivas y además las cuentas bancarias que los bancos y los sistemas financieros deberían contribuir de mayor manera a la seguridad Pero ciudadana. tiene que haber un articulador, alguien, una persona que sea el estratega calificado. ¿El ministro del Interior es la persona para esto o él debería formar un equipo aparte? Yo lo que creo es que el Ministerio del Interior es el que da las políticas. Lo que necesitamos hacer acá es fortalecer la Policía Nacional. ¿El general Sanabria es el líder que necesitamos en la policía? Bueno, es una persona con experiencia, ¿no? Pero a la luz de los resultados, uno diría, bueno, hoy creo que hay que fortalecer el equipo, hay que mejorar el trabajo, quizás en las divisiones, en las direcciones, necesitamos gente más Por operativa. eso yo le hablo de la creación de un equipo ad hoc, de la creación de un equipo ad hoc, que se concentre básicamente en la lucha contra el crimen organizado, asociado a las actividades económicas ilegales, a la minería ilegal, al lavado de activos, ¿no? Por ejemplo, a las extorsiones, a la trata de personas, a todos esos nuevos enemigos que en este momento están afectando la vida de los peruanos. En la Son ley distintos, que nosotros no hemos son los de los planteado, 80. básicamente estamos hablando de una división contra el terrorismo urbano, pero podríamos incorporar esta gama de delitos que ahora amenazan a la sociedad. ¿Le sugeriría usted al presidente del Congreso convocar a un pleno urgente para atender este problema o qué esperamos, congresista? Primero fue el caso de este cantante que falleció, fue un primerito. Luego tuvimos la explosión en la sede del Ministerio Público. Hoy, 20 casas afectadas por lo menos. ¿Cuántos muertos pudo haber? Por obra de Dios, no hubo muertos anoche. Por eso le pregunto, la decisión política, si el Ejecutivo no le está tomando y usted dice que el Ministerio del Interior evalúa las políticas y usted está promoviendo una ley, ¿por qué mañana mismo no se convoca, por ejemplo, al Consejo de Estado y se empieza a normar? Esa es una decisión, evidentemente, de la Presidenta de la República. ¿Y usted cree que es una decisión que hay que tomar ya? Por supuesto, esa es una decisión correcta que ella debería asumirlo inmediatamente. Ahora, desde el Congreso, lo que nosotros sí vamos a proponer es que la Comisión de Justicia convoque a una sesión extraordinaria para ver estos proyectos de ley de manera inmediata, porque no son proyectos que están presentados esta semana a raíz de lo de Trujillo, están ya presentados hace varios meses. Esperamos que esta nueva directiva de la Comisión lo asuma con realismo, con seriedad como corresponde y podamos rápidamente plantear un pleno extraordinario de seguridad ciudadana y aprobar estas normas y otras que nos puedan ayudar a combatir estos hechos que lamentablemente vienen sucediendo. Vuelvo al tema de la participación que ha tenido Alianza para el Progreso y el desencanto que tiene la población en el norte y en La Libertad. El señor Acuña le ha pedido a la presidenta Dina Boluarte declarar estado de sitio. ¿Qué opina usted de esa solicitud? Bueno, yo lo que entiendo es que hay una respuesta inmediata del gobernador buscando mecanismos dentro del marco legal. ¿Es un mecanismo que le parece puede funcionar? Lo que me temo es que expresa una voluntad política de tomar medidas severas y drásticas. El tema es que hay que ver su constitucionalidad. ¿Pero él también no ha sido responsable de lo que está ocurriendo? El manejo de la seguridad ciudadana en el país es responsabilidad del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. Los gobiernos regionales lo que hacen es coadyuvan a esa tarea. Y como te explicaba, en el caso de La Libertad se ha invertido más de 80 millones de soles y se han adquirido aparatos, equipos, vehículos. ¿Lo que ha fracasado en La Libertad, diría usted, es la policía? ¿La que ha fracasado? Yo lo que creo es que ha fracasado en general las políticas sobre seguridad ciudadana a nivel nacional, porque lo de Trujillo es una situación, digamos, extrema, pero si uno revisa las principales localidades al interior del país, la situación es bastante complicada. Pero permítame recordar que los Pulpos son una organización criminal con partida de nacimiento en La Libertad desde hace mucho tiempo. Estamos hablando, usted recordará y usted mismo ha hecho memoria, esto ha ido de menos a más. Sí, así es. Son Trujillo, Lambayeque, Piura, Lima,
en este momento las regiones o ciudades comprometidas con mayor víctimas, con mayor incidencia de este tipo particular de crimen que comenzó, como usted bien recordaba, con estos stickers en los taxistas que pagaban Efectivamente. cupos. Así es. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Recordará usted? 20 años. 20 años. 20 años. 20 Tenemos años. amigos, familiares en el norte que te comentaban de eso, ¿no? En estos años, o cuánto Entonces, tiempo, eso o se ha cuántos generalizado. años de estos últimos 20, el partido Alianza para el Progreso ha tenido la conducción de la política en la libertad? Sí, pero no ha tenido la conducción del país. O sea, no ha manejado el Ministerio del Interior, no ha manejado la Policía Nacional del Perú. ¿Pero por Y qué ha como te estoy pasado en la explicando, libertad y no ha ocurrido en Arequipa? porque esos fenómenos delictivos vienen del norte de América del Sur. El tema de extorsión, sicariato, la extrema violencia que usan los delincuentes son prácticas Colombia, Venezuela, y esos lamentablemente han sido exportados al Perú. ¿Descartaría usted la corrupción? No, evidentemente hemos hablado que hay corrupción y evidentemente en todos los estamentos lamentablemente del Estado, ¿no? Y es un factor que no coadyuva a que las políticas tengan éxito. El artículo 137 de la Constitución, que es el que establece los alcances del estado de sitio, dice que este se aplica en caso de invasión, de guerra exterior, de guerra civil o peligro inminente de estos eventos. Se aplica por 45 días que el Congreso puede prorrogar. ¿Calza en la figura? Por eso te decía al principio de que es una expresión política y que hay que tomar medidas drásticas frente a este fenómeno, a esta situación complicada en la libertad, pero evidentemente tiene problemas de constitucionalidad. No sería aplicable de acuerdo a la Constitución. Legalmente no sería aplicable, no sería correspondería. aplicable. Porque no correspondería. Y los es. estados de emergencia han sido fallidos. Eso sí opera, pero ya hemos visto los resultados. Sin emergencia, sin planes, sin estrategia, sin una policía con implementos adecuados y un liderazgo claro, evidentemente no va a caminar. ¿El modelo Patás debería trasladarse a toda la región, diría usted? Es decir, control militar, policial en toda la región La Libertad. Lo que creo es que los militares deberían tener un rol más protagónico. ¿Cuántos policías están en las oficinas? ¿Cuántos los policías hacen labores administrativos? ¿Cuántos policías cuidan edificios estratégicos? ¿20.000, 30.000? ¿Y por qué no ponemos a los militares ahí? No ¿Por qué hay no policías, llevamos a las... nos así faltan es, policías. por supuesto. ¿Por qué no llevamos ejército, marina, aviación? ¿Por qué no llevamos a las unidades de élite, que tenemos gente entrenada, oficiales con una capacitación suficiente, para que no intervengan directamente, pero que brinden el cerco, la protección mientras la policía interviene, las guaridas donde inteligencia sabe dónde están los delincuentes? Pero no lo estamos haciendo. Yo lo que veo es que hay un cierto recelo, un cierto temor en las Fuerzas Armadas de utilizar a sus efectivos, evidentemente por las denuncias, por los problemas anteriores que hemos tenido, denuncias por violaciones de derechos humanos. Entonces yo percibo que las Fuerzas Armadas como que se están inhibiendo de participar integralmente entre la lucha contra la criminalidad. Pero yo creo que esa percepción, ese sentimiento en las Fuerzas Armadas tiene que diluirse, porque creo que en este momento estamos en una situación crítica, complicada, y el Perú y los peruanos necesitamos todos los recursos, ponerlos al servicio de la lucha contra el crimen. Y nuestras Fuerzas Armadas tienen que estar en la primera fila también. ¿El Congreso ha citado ya al ministro del Interior? No, este hecho ha sucedido ayer. Yo voy a conversar con las diversas bancadas y vamos a proponer que así como el jueves va a estar el premier, el canciller y el ministro de Defensa para explicar los temas de Santa Rosa, vamos a pedir que venga el ministro del Interior y de una vez por todas, Congreso Ejecutivo y Sistema Judicial, tomemos las medidas severas que corresponden. Claro, hablamos del ministro del Interior, pero de pronto y también tendría que participar el ministro de Justicia, por ejemplo, para ver el tema de penales. Justicia, Defensa también, estamos hablando de Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Son 3 ministerios los que deberían en principio. Así También es. Fiscalía, Poder Judicial. Lo que pasa es que al Congreso solo pueden asistir ministros de Estado a exponer, a informar, a conversar, a discutir, a debatir con los parlamentarios. Luego se puede armar una mesa de trabajo extraordinaria sobre seguridad ciudadana, seguro que el presidente lo convocará, y ahí convocar a la fiscal de la Nación, a la presidenta del Poder Judicial, y rearmar o revisar toda la legislación que tenemos al respecto. De acuerdo. Yo le agradezco que haya estado con nosotros esta noche y de verdad le pedimos al Congreso que haga todos los esfuerzos necesarios para poder ponerle un alto a lo que estamos viviendo los peruanos. Sí. Las imágenes de anoche, algunos ciudadanos que hemos visto en televisión decían,
No hemos visto esto ni en la época de terrorismo. ¿Acaso no tienen muy frescas aquellas imágenes de Tarata? Pero a este paso, ¿hasta dónde vamos a esperar? ¿A que llegue a Lima este problema? Hoy por la tarde en el centro de Lima se ha producido una balacera, congresista Salguana. Policías persiguiendo extorsionadores que estaban cobrando cupos a gente en el centro de Lima. En el centro de Lima. Una bala perdida puede acabar con la vida de un transeúnte, de un comerciante. Es un momento, como usted dice, de ponerle finalmente un alto y de que dejemos las aspiraciones políticas por un instante, por lo menos, y nuestras diferencias con la fiscalía, con la policía, en fin, al lado para ponerse a trabajar. Así que en nombre de los peruanos, humildemente le pediría que impulse desde el Congreso todas las iniciativas que sean necesarias para empezar a remediar este problema y no permitir que avance más. Totalmente de acuerdo, y nuestro compromiso acá públicamente de trabajar los proyectos y las iniciativas y las coordinaciones necesarias con el Ejecutivo, con el sistema de justicia, para de una vez por todas enfrentar radicalmente esta situación y obviamente combatirla con eficacia, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos en Prueba de Fuego.